En el corazón de Puerto Salado, un pequeño pueblo costero donde el tiempo parecía haberse detenido, vivía Sofía. Su hogar era una modesta cabaña de madera, con ventanas que daban directamente al inmenso y misterioso océano. Desde niña, el mar había sido su confidente, su patio de juegos y el lienzo de sus sueños más audaces. Pero a medida que los años pasaban, ese mismo mar que una vez le susurraba promesas de aventura, ahora parecía aprisionarla en una rutina monótona y asfixiante. Cada amanecer, antes de que el sol tiñera el cielo de naranjas y rosas, Sofía se levantaba con un suspiro. No era el suspiro de quien se prepara para un día emocionante, sino el de quien se resigna a la inercia. Sus manos, curtidas por años de ayudar a su padre con las redes, se movían con una eficiencia mecánica. El olor a salitre y pescado se había vuelto tan familiar que ya no lo percibía. Era simplemente el aroma de su existencia. Su sueño, ese que ardía con la fuerza de una bioluminiscencia en las profundidades de su ser, era convertirse en bióloga marina. Quería explorar los secretos del abismo, entender la danza de las corrientes, descifrar el lenguaje de las criaturas que habitaban más allá de la vista humana. Tenía cuadernos llenos de bocetos de peces exóticos y algas raras, libros de biología marina con páginas subrayadas y anotaciones meticulosas, pero todos ellos yacían apilados en un rincón de su habitación, cubiertos por una fina capa de polvo, testigos silenciosos de una ambición dormida. La pereza, como una marea lenta pero implacable, había ido cubriendo sus aspiraciones, dejándola varada en la orilla de la inacción. Sus días se desdibujaban en una sucesión de tareas repetitivas: reparar redes, limpiar el bote, vender la pesca del día en el muelle. Por las tardes, mientras otros jóvenes del pueblo se reunían en la plaza o en la taberna, Sofía se sentaba en su porche, mirando el horizonte. No leía, no escribía, apenas pensaba. Solo observaba las olas romper, sintiendo cómo la apatía se adhería a ella como la arena mojada. Se sentía atrapada, no por las redes de su padre, sino por las invisibles cadenas de su propia inercia. La idea de dar el primer paso hacia su sueño le parecía una montaña inescalable, un abismo insondable. ¿Cómo empezar? ¿Por dónde? La magnitud de la tarea la abrumaba incluso antes de intentarlo. Se prometía a sí misma que mañana empezaría, que mañana desempolvaría sus libros, que mañana investigaría becas o universidades. Pero el mañana se convertía en hoy, y el hoy en un ayer más, sin que nada cambiara. Su mente era un torbellino de ideas brillantes y proyectos ambiciosos, pero sus manos y sus pies permanecían anclados a la inmovilidad. La frustración era un nudo constante en su estómago, una voz susurrante que le recordaba su potencial desaprovechado. Sus ojos, que antes brillaban con la curiosidad del explorador, ahora reflejaban la quietud de un estanque estancado. La vida en Puerto Salado era tranquila, sí, pero para Sofía, se había convertido en una prisión de comodidad y conformismo. Anhelaba la emoción de lo desconocido, la adrenalina de la investigación, la satisfacción de contribuir al conocimiento del mundo, pero la barrera de la inercia parecía infranqueable. Una tarde de finales de otoño, el cielo se oscureció con una velocidad inusual. El viento, que normalmente acariciaba las palmeras, se volvió un aullido furioso. Una tormenta, de esas que solo se ven una vez cada década, se desató sobre Puerto Salado. Las olas, antes dóciles, se alzaron como montañas líquidas, golpeando la costa con una fuerza brutal. La lluvia caía a cántaros, cegando la vista y empapando todo a su paso. Los habitantes del pueblo se refugiaron en sus casas, aferrándose a la esperanza de que sus hogares resistieran la embestida del mar. Sofía, desde la seguridad de su cabaña, observaba el caos con una mezcla de temor y fascinación. El poder indomable de la naturaleza siempre la había atraído. Cuando la tormenta finalmente amainó, dejando a su paso un rastro de escombros y ramas rotas, el pueblo entero salió a evaluar los daños. La playa, antes de arena fina y conchas marinas, estaba ahora cubierta de algas, troncos y objetos arrastrados por la marea. Mientras ayudaba a su padre a recoger los restos de una vieja barca, Sofía vio algo inusual semienterrado en la arena mojada. Era un objeto rectangular, de cuero envejecido y desgastado por el salitre, con un cierre de bronce corroído. Con curiosidad, lo desenterró. Era un diario, un antiguo diario de navegación. Sus páginas, aunque húmedas, aún conservaban la tinta de una caligrafía elegante y decidida. En la primera página, una inscripción apenas legible decía: Diario de Expediciones Marinas Capitán Elías Vargas. Elías Vargas. El nombre resonó en la mente de Sofía. Era una leyenda local, un explorador marino del siglo XIX que había zarpado de Puerto Salado para cartografiar los océanos más remotos, un hombre cuya audacia y pasión por el mar eran contadas en las noches de fogata. Se decía que había descubierto especies marinas nunca antes vistas y que había navegado por aguas inexploradas, desafiando los límites de su época. La emoción la invadió. Era como si el mar, en su furia, le hubiera entregado un mensaje personal, un eco del pasado destinado a despertar su futuro. Sofía llevó el diario a su cabaña, lo secó con sumo cuidado, y bajo la tenue luz de una lámpara de aceite,
comenzó a leer. Las primeras entradas describían la vida rutinaria del capitán Vargas antes de sus grandes viajes, la monotonía de la pesca costera, la sensación de estancamiento, el anhelo de algo más. Era como leer su propia historia, pero con un giro. El capitán Vargas no se había rendido, había transformado su inquietud en acción. Sus palabras, escritas con una pluma firme y un espíritu indomable, hablaban de la importancia de dar el primer paso, por pequeño que fuera, de la necesidad de la disciplina y la perseverancia. Hablaba de cómo cada día, antes de zarpar hacia lo desconocido, se obligaba a sí mismo a estudiar cartas náuticas, a aprender sobre las estrellas, a reparar sus instrumentos. No esperó el momento perfecto. Lo creó. El diario no solo narraba aventuras, sino que era un manual de vida, una guía para superar la inercia. Cada página era un aliento, un desafío. Sofía se dio cuenta de que el capitán Vargas no había nacido explorador. Se había forjado a sí mismo, paso a paso, superando sus propias dudas y la comodidad de lo conocido. El diario se convirtió en su mentor silencioso, una brújula que apuntaba hacia la acción. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía sintió una chispa, una pequeña llama que empezaba a arder en el rescoldo de sus sueños. El polvo de sus libros ya no parecía tan denso, y la idea de levantarse temprano ya no era una condena, sino una oportunidad. La lectura del diario fue el primer paso, el más crucial, el reconocimiento de su problema y la reafirmación de su deseo de cambio. Se dio cuenta de que la pereza no era una parte intrínseca de ella, sino un hábito, una capa que podía ser desprendida. El capitán Vargas, a través de sus palabras, le estaba enseñando la primera lección. La autoconciencia es el inicio de toda transformación. Inspirada por las palabras del capitán Vargas, Sofía decidió que era hora de actuar. Su primer paso concreto fue desempolvar sus libros de biología marina. No se propuso leerlos todos de golpe, ni siquiera un capítulo entero. Su meta inicial, influenciada por la sabiduría del diario que enfatizaba la importancia de las tríceros, pequeñas victorias, fue leer solo una página cada noche, una sola página. Parecía insignificante, casi ridículo, pero para Sofía, era un acto de rebelión contra su propia inercia. La primera noche, le costó concentrarse. Su mente divagaba, tentándola a cerrar el libro y volver a la familiaridad de la pasividad. Pero la imagen del capitán Vargas, trazando sus rutas con determinación, la impulsó a seguir. Leyó esa página, una descripción de la fotosíntesis en las algas marinas, y al terminar, sintió un pequeño, pero significativo, pinchazo de satisfacción. Era un logro. Al día siguiente, repitió el ritual. Luego, 2 páginas. Después, un párrafo más. Poco a poco, la lectura se convirtió en un hábito, y el conocimiento comenzó a fluir de nuevo en su mente, despertando su curiosidad dormida. Este fue su segundo paso, establecer metas pequeñas y alcanzables. No se abrumó con la idea de obtener un doctorado o de embarcarse en una expedición transoceánica de inmediato. Empezó por lo más básico, lo que estaba a su alcance, y cada pequeña meta cumplida le daba el impulso para la siguiente. El diario del capitán Vargas también hablaba de la importancia de la observación y la práctica. Sofía decidió aplicar esto a su vida. Cada mañana, después de ayudar a su padre, en lugar de sentarse en el porche, se dirigía a la orilla del mar. Llevaba consigo un pequeño cuaderno y un lápiz. Su nueva meta diaria era observar y dibujar una especie marina diferente, por común que fuera. Al principio, solo veía peces y cangrejos que ya conocía, pero a medida que su ojo se agudizaba, comenzó a notar los patrones de las olas, el comportamiento de las aves marinas, las pequeñas anémonas que se escondían entre las rocas. Descubrió una nueva fascinación por el ecosistema local, algo que había dado por sentado toda su vida. Un día, mientras exploraba una poza de marea, encontró una estrella de mar de un color violeta intenso, a diferencia de las rojas y naranjas que solía ver. La dibujó con meticulosidad, anotando sus características y el entorno en el que la encontró. Esa noche, investigó en sus libros y descubrió que era una especie rara en esa zona. La emoción de ese pequeño descubrimiento fue un torrente de energía. Este fue su tercer paso, crear una rutina y ser consistente. La disciplina se convirtió en su aliada. Los días ya no se desdibujaban, cada uno tenía un propósito, una pequeña misión que cumplir. La consistencia, aunque a veces tediosa, era la clave para construir el momentum que necesitaba. Hubo días en que la lluvia la tentó a quedarse en casa, o el cansancio la invitó a posponer su misión del día, pero la voz del capitán Vargas en su mente, recordándole que la perseverancia es el timón que guía el barco a puerto seguro, la empujaba a salir. Cada dibujo, cada anotación, era un ladrillo más en la construcción de su nueva identidad. La transformación de Sofía no pasó desapercibida en Puerto Salado. Su padre, un hombre de pocas palabras pero de gran corazón, notó el brillo renovado en los ojos de su hija. Los vecinos, acostumbrados a verla sumida en su quietud, ahora la veían con sus cuadernos, explorando la costa con una energía renovada. Algunos, los más escépticos, murmuraban que era una fase, que pronto volvería a su antigua rutina.
Otros, los más sabios, veían en ella el resurgir de un espíritu aventurero. Sofía, sin embargo, no buscaba la aprobación de nadie. Su motivación venía de adentro, alimentada por la pasión que el diario había reavivado. Un día, mientras estaba en el muelle, el viejo Mateo, un pescador jubilado con el rostro curtido por el sol y el mar, se le acercó. Mateo era conocido por su vasto conocimiento de las corrientes y las criaturas marinas, un saber que había acumulado a lo largo de décadas en el océano. «Veo que el mar te ha vuelto a llamar, Sofía», dijo con una sonrisa arrugada. Sofía le mostró sus dibujos y le habló de sus sueños de bióloga marina. Mateo, en lugar de reírse o desanimarla, le compartió historias de sus propias experiencias, de encuentros con delfines y ballenas, de la sabiduría de las mareas. Le enseñó a identificar diferentes tipos de algas por su textura y olor, a predecir el clima observando las nubes, a entender el ciclo de vida de los peces locales. Sus conversaciones se volvieron una parte invaluable de la rutina de Sofía. Mateo se convirtió en su mentor en el mundo real, complementando las lecciones del capitán Vargas. Este fue su cuarto paso: buscar apoyo y aprender de otros. Sofía entendió que no tenía que recorrer el camino sola. El conocimiento y la experiencia de otros eran un tesoro que podía enriquecer su propio viaje. La interacción con Mateo no solo le proporcionó información valiosa, sino que también le dio una sensación de validación y pertenencia. Se sentía parte de una comunidad de amantes del mar, lo que fortalecía su determinación. Meses se convirtieron en un año. Los cuadernos de Sofía estaban llenos de observaciones, dibujos y preguntas. Había leído todos sus libros de biología marina, algunos varias veces. Había aprendido a identificar cientos de especies, a entender los ecosistemas costeros y a manejar pequeñas embarcaciones. Su pereza había sido reemplazada por una sed insaciable de conocimiento y una disciplina férrea. Ya no era la misma Sofía que se sentaba pasivamente en el porche. Ahora, sus ojos brillaban con la luz de la determinación y la pasión. Había pasado de la inacción a la acción, de la apatía a la curiosidad. Cada pequeño logro, desde identificar una nueva especie de alga hasta entender un concepto complejo de oceanografía, era una victoria celebrada. No se permitía desanimarse por los contratiempos, como cuando un dibujo no salía bien o cuando un experimento improvisado no funcionaba. Recordaba las palabras del capitán Vargas sobre la resiliencia y la importancia de aprender de cada error. Este fue su quinto paso: celebrar los pequeños logros y no rendirse. Cada paso adelante, por minúsculo que fuera, era un motivo para reconocer el progreso, y cada fracaso era una oportunidad para ajustar el rumbo, no para abandonar el viaje. Un día, mientras revisaba una de las últimas entradas del diario del capitán Vargas, encontró un mapa doblado, oculto en un bolsillo secreto. Era un mapa de una ruta de navegación hacia una universidad de renombre en la capital, especializada en biología marina, con una beca para estudiantes prometedores de zonas costeras. El capitán Vargas, en su visión, había dejado una pista para aquellos que, como él, soñaban con explorar más allá de los límites de su pueblo. Era una señal inequívoca. Sofía sabía que había llegado el momento de dar el salto. La idea de dejar Puerto Salado, su hogar, su familia, era abrumadora, pero la emoción de perseguir su sueño era aún mayor. Había pasado de la inercia a la acción, de la duda a la certeza. Había transformado la pereza en determinación, la rutina en propósito. Con el apoyo de su padre y las bendiciones del viejo Mateo, Sofía empacó sus cuadernos, sus libros y, por supuesto, el diario del capitán Vargas. La mañana de su partida, el sol se alzaba sobre el mar, tiñendo el cielo de un dorado resplandor. El aire olía a sal y a promesas. No había tristeza en sus ojos, solo una profunda gratitud por el camino recorrido y una inmensa anticipación por el que estaba por venir. Se despidió de su padre con un abrazo apretado, prometiéndole regresar con historias de los océanos. Miró a Mateo, quien le guiñó un ojo y le dijo: «El mar te espera, Sofía. Ahora eres tú quien escribe tu propia carta de navegación». Con una última mirada a su amado Puerto Salado, Sofía subió al autobús, dejando atrás la vida que la había atrapado y abrazando el futuro que había forjado con sus propias manos. El camino no había sido fácil, pero cada paso, cada pequeña victoria, cada lección aprendida, la había llevado hasta allí. Había demostrado que la superación personal no es un acto heroico de un solo día, sino una serie de pequeños pasos, de decisiones diarias, de una persistencia inquebrantable. El diario del capitán Vargas le había mostrado el camino, pero fue su propia voluntad la que la llevó a recorrerlo. Sofía, la joven pescadora que una vez estuvo varada en la orilla de la pereza, ahora navegaba hacia el horizonte de sus sueños, una bióloga marina en ciernes, con el corazón lleno de pasión y la mente abierta a los infinitos misterios del mar. Su historia era la prueba viviente de que, con pequeños pasos y una gran pasión, cualquier sueño, por inalcanzable que parezca, puede convertirse en una realidad palpable.